Justamente uno de los temas que los colombianos tienen en cuenta para votar por su candidato es la inseguridad en los cascos urbanos a manos de delincuentes comunes y en las áreas rurales por las organizaciones armadas ilegales. Pues para analizar este tema nos acompaña la gestora académica del área de Economía y Jurídica de la Universidad Javeriana, la española Anjara Collado, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en temas de gobernabilidad, construcción de paz y resolución de conflicto. Anjara, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Anjara, entre los candidatos están está representada la extrema derecha y también la extrema izquierda del país. ¿Qué podría pasar en Colombia si gana uno de estos dos? Bueno, yo creo que Colombia no es una excepción y a nivel internacional, a nivel mundial, estamos viviendo un hartazgo y un cansancio hacia la política tradicional, hacia los cuadros políticos tradicionales. Y esto, la extrema derecha y la extrema izquierda en Colombia han sabido recogerlo muy bien, lamentablemente, generando una campaña de polarización muy grande, demasiado extensa. Llevamos una campaña muy larga, que además esa polarización les ha beneficiado. Yo creo que mañana podemos llegar a imaginarnos un espacio extremadamente peligroso, donde el voto esté relacionado con un voto por miedo, que es un poco el que representa la extrema izquierda, el castrochavismo, la izquierda populista, y un voto de nostalgia. Creo que esos dos elementos son extremadamente peligrosos. El voto de nostalgia es un poco el voto uribista, el voto de Duque, muy patriarcal. Creo que América Latina tiene una experiencia en resolver sus problemas a partir de elegir populistas, de izquierda o de derechas. Pasó con Fujimori en Perú, ha pasado con el uribismo. Creo que el espacio de mañana, vamos a ver cuánto espacio hay para los matices, que creo que es la clave para Colombia. Los extremos no son buenos. Colombia adolece de falta de consenso. Yo creo que los retos del siglo XXI, que además son temáticas que se llevan hablando en las campañas electorales en Colombia los últimos 20 años, que es la infraestructura, la lucha contra la desigualdad. Creo que Colombia tiene que dar ese salto cualitativo, creo que están los matices y para mí los extremos son extremadamente peligrosos. ¿Qué es lo mejor que le podría pasar entonces a Colombia viendo el panorama que tiene hoy nuestro país y hacia dónde puede ir dirigido? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? Creo que un espacio de matices, una escala de grises donde realmente se elija un candidato de los 5 que hay, que los colombianos puedan elegir a un candidato que represente el bien común, el interés común, no el interés de unos pocos, no los extremos. Los extremos no llegan a consensos porque no suelen pensar en la mayoría ni piensan en una perspectiva de futuro, suelen responder al estómago, al miedo de las bases que tienen y a los enfrentamientos polarizados. Para mí una escala de grises de los candidatos que representan... ¿Y si ve una escala de grises dentro de estos 5 candidatos? Sí existen, claro. Lo que muchos se preguntan es qué podría pasar con el proceso de paz en caso dado llegan a ganar la derecha. Bueno, a mí hay algo que me sorprende mucho, yo llevo 10 años en Colombia, pero hay algo que me sorprende mucho y es la falta de pragmatismo político en estar preguntándose una y otra vez si hay que renegociar los acuerdos, si el proceso de paz hay que implementarlo, hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Yo creo que la clase política en este país debería asumir que eso es un hecho, ¿sí? Que ha traído muchos beneficios. La diferencia entre firmar el acuerdo y la implementación, pero firmar el acuerdo ha traído muchos beneficios. Reducir las muertes y las víctimas relacionadas por el conflicto armado ya es un beneficio alto, además de la confianza que tiene Colombia en la comunidad internacional gracias a eso, el incremento del número de turistas, etc. Entonces realmente ni siquiera la extrema derecha o la extrema izquierda debería plantearse no implementar los acuerdos. Y estamos, y ahí no soy nada optimista, estamos en un escenario muy complicado de implementación. No se ha implementado, la Jurisdicción Especial para la Paz está absolutamente atascada. Y además encima la sombra de la corrupción ha llegado incluso a la administración de los fondos de paz. Creo que estamos en un punto en el que la violencia se puede recrudecer. La violencia no relacionada con el conflicto armado, pero puede reconvertirse en otras formas de violencia. Entonces realmente mi opinión personal es que se tiene que implementar y una vez que se implemente, sea derecha, sea la izquierda, que se cualifique y se mejore. Finalmente hablamos de la gente y la gente en este país y en los territorios donde ha habido conflicto armado se merecen una oportunidad y no una discusión
sobre si hay que implementar o renegociar. Ya tú lo has dicho, Anjara, que el proceso de paz es un hecho. Sin embargo, hay algunos candidatos que aseguran y dicen que hay que revisarlos y hay que, pues, cambiarles algunas cosas. ¿Es un grave error si están pensando en hacer eso, o cuál debería ser el camino que deben tomar los candidatos que no están de acuerdo 100% con lo que tiene el proceso? Claro. Y está bien no estar de acuerdo, pero lo que hay que hacer es implementarlo. La política es pragmatismo, la gobernabilidad es pragmatismo. Entonces, implementen, y una vez que vamos implementando, se pueden cualificar esos acuerdos. Pero el reto, yo revisaba ayer las noticias y hay temas que llevamos repitiendo mucho tiempo en las campañas, que es la llegada del Estado al territorio. Eso tiene que pasar con acuerdo, sin acuerdo, y el acuerdo es una herramienta para eso. Entonces, que se mejore, por supuesto, nada es perfecto, pero que se implemente, que se inicie el pragmatismo realmente de implementación, porque es un hecho y es lo que hay. ¿Cuál crees tú que podría ser el futuro de los diálogos de paz con el ELN? Eso está complicado, eso está bastante complicado, pero realmente a mí lo que me preocupa de los diálogos de paz es la situación que hemos estado viviendo el último mes, por ejemplo en Catatumbo y en norte de Santander, y la crisis humanitaria que hay. O sea, realmente el escenario con el ELN va a depender mucho de la responsabilidad del ELN. Se activan los diálogos a partir del 31 de mayo y lo que creo fundamental es que el actual gobierno consiga un cese bilateral al fuego que permita al siguiente presidente trabajar a partir de ahí. Lo que nos tienen que preocupar son las víctimas, es la gente de norte de Santander, la gente del Tarra, que realmente para plantear unos niveles de desarrollo óptimo la violencia tiene que parar. Entonces hay que sentarse a dialogar. No hay otra opción para conseguir, y creo que es responsabilidad del próximo gobierno, una política de inversión social permanente en el Catatumbo, en Turbaco, en todas las zonas donde hay más conflicto con el ELN, y eso sin seguridad y sin parar la violencia directa no se va a conseguir. Anjara, ¿qué pasaría con las fuerzas militares y las organizaciones al margen de la ley como las BACRIM? Bueno, a mí me ha sorprendido mucho la iniciativa de todos los candidatos en seguridad, ha sido bastante similar y realmente no veo una propuesta innovadora en términos de seguridad. Todos están de acuerdo en incrementar las fuerzas de seguridad, pero creo que es una política clara sobre seguridad democrática va a ser muy difícil. Y es el gran reto. El gran reto de seguridad implica que tiene que haber una transformación de las Fuerzas Armadas, tiene que haber una capacitación profunda de las Fuerzas Armadas en entender cómo funcionan las nuevas mafias, en entender cómo funciona la nueva delincuencia, la delincuencia común, la delincuencia y el acoso que sufrimos las mujeres en el entorno urbano y también en los entornos rurales. Y creo que el Estado ha estado muy lento en cubrir los espacios que las FARC dejaron. Creo que las mafias, narcotráfico y BACRIM están acampando a sus anchas en determinados territorios, y eso nos va a hacer retroceder en términos de desarrollo de una manera exorbitante. Ya para terminar, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre en qué pararán las relaciones con el gobierno de Venezuela, con Nicolás Maduro. Bueno, Venezuela ha estado muy presente en la campaña electoral. Creo que es el gran fracaso de la política exterior latinoamericana, el no encontrar una solución negociada al conflicto venezolano. Yo creo profundamente aquí y en cualquier parte del mundo que los conflictos se solucionan a través de la negociación, y el próximo presidente colombiano va a tener un doble reto. El primero es que creo que Colombia debería ser mucho más protagonista en la resolución pacífica del conflicto venezolano, y por el otro lado creo que tiene tres retos fundamentales de negociación. El primero es económico. Si la economía venezolana y Venezuela sigue bajando y llegando a esos niveles tan horrorosos de crisis humanitaria, la economía colombiana se va a sentir bueno, pues muy atacada realmente. Entonces creo que el próximo presidente va a tener que sentarse a negociar en cuanto a exportaciones. Creo también, compartimos 2000 kilómetros de frontera, y ahora mismo la frontera con Venezuela es un vacío para los grupos armados ilegales, es un vacío para el narcotráfico, y la única manera de controlar esa frontera es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado colombiano negocien y cooperen y articulen y trabajen conjuntamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad venezolanos, y eso solo pasa por la negociación. Y por último, que creo que es el escenario más grave con Venezuela, es que el nuevo presidente tiene que sentarse a
negociar, porque la crisis migratoria y humanitaria que estamos viviendo no se había dado en América Latina en los últimos años. Son más de 1 millón de venezolanos que han llegado a Colombia en los últimos meses y empieza a haber ya reticencias sociales hacia esos venezolanos, se tienen que activar esquemas de solidaridad y realmente hay que trabajar conjuntamente con Venezuela sobre eso, así que creo que el reto que tiene el próximo presidente con nuestros vecinos es absoluto y grande. Con nuestros vecinos y con muchos temas más, Anjara. Sí. Anjara Collado, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en A las 12 analizando de cuál podría ser el panorama de Colombia en caso dado llegue la extrema derecha o llegue la izquierda o quien quiera de los candidatos que llegue y mañana lo sabremos en estas elecciones. Muchas gracias y feliz tarde. A ustedes, muchísimas gracias, muy amables.